24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En los próximos minutos más el presidente Boric va a dar una cadena nacional explicando su reforma de las pensiones, pero antes vamos con las noticias del día. Fue malo, pero mejor que lo esperado. La economía chilena se contrajo por primera vez desde febrero del año 2021. Claro, el IMASEC llegó al menos 0,4%, marcado por una fuerte caída en el consumo de los hogares. Ya, no entró la gente está viniendo menos por lo mismo y solo viene a lo puntual. Estamos con déficit de venta y graves. Pues. Yo presto servicio de maestro, pero te digo que hay menos plata. Ya se ve, a mí se me nota ya en el trabajo. Es la temperatura económica del momento, menos ventas en el comercio, menos empleo para los trabajadores independientes. Lo graficó así el Banco Central. El IMASEC de septiembre fue de menos 0,4%, la primera contracción económica desde febrero del 2021. Nosotros recibimos un porcentaje por venta. Si yo no vendo, no gano. Todo muy caro y de hecho la gente compra menos por lo mismo, porque está todo en alza. Gente que le ha ido en marzo. El sector de los servicios, como la educación, hoteles y restaurantes, fue el que empujó el carro de la economía en septiembre. En contraste, fue muy mal mes para la industria y el comercio. Pero me llega mañana, yo creo. Jacob tiene una tienda de artículos de cocina en Patronato y ya evidencia el frenazo del consumo. Tenía una persona trabajando, bueno, se fue, pero tampoco la pude volver a contratar. No pude volver a contratar una persona más porque la venta está muy baja. Es que las personas están comprando menos. Así también lo evidencia Georgina, quien tiene una tienda de ropa en Patronato. Debido a las bajas ventas, ha tenido que abrir incluso los feriados. Trabajamos el lunes feriado. Yo tuve que venir a trabajar. Por lo mismo, para poder incrementar aunque sea un poquitito más, porque se encareció todo mucho, entonces la gente está viniendo menos por lo mismo y solo viene a lo puntual. No está llevando cosas por llevar como otras veces. Economía que ha venido cayendo sostenidamente a lo largo de este año, pero que, sin embargo, ha tenido un retroceso más suave que lo proyectado por los expertos. Es por ello que el ministro Mario Marcel espera que en los próximos meses el ajuste siga siendo gradual. Por lo tanto, hasta ahora se trata de un ajuste más suave, menos complejo para la economía que lo que se esperaba hasta el momento. Desde hace ya mucho tiempo se viene hablando, se viene anticipando un ajuste muy severo de la economía chilena. Ese ajuste muy severo no ha ocurrido. Los expertos coinciden con el diagnóstico. La economía se está ajustando de una forma más gradual que lo esperado. Sin embargo, la recesión asoma en el horizonte de cara al 2023. Dado que este ajuste está siendo más gradual de lo que todos pensábamos, lo más probable es que el crecimiento del PIB del 2022 sea más alto que las estimaciones iniciales. Eso significa que solamente por temas de bases de comparación, el próximo año vamos a tener una economía que va a crecer tal vez un poquito menos. El Banco Central ha subido la tasa de interés, tenemos una inflación sumamente alta y todos esos factores afectan el consumo, afectan la economía se está encaminando a una recesión, a menos actividad, con cifras negativas que nos van a acompañar durante varios meses. Con este IMASEC de septiembre, según el FMI, la actividad se va a contraer un 1,3% el próximo año. Falta un minuto para las 9 de la noche, para las 21 horas estaba, ¿cierto?, programado en la cadena nacional en la que el presidente Gabriel Boric va a anunciar y va a presentar los lineamientos principales de la reforma de pensiones. Es el tercer intento de los últimos, por lo menos, 20 años, ¿cierto?, de reformar el sistema después de que los intentos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera nunca vieran la luz. Desde el Palacio de la Moneda, se dirige a las chilenas y chilenos Su Excelencia el Presidente de la República. Chilenas y chilenos, muy buenas noches.
Nuestro país, y en particular las personas mayores que han trabajado toda su vida, no pueden seguir esperando. Quiero presentarles, por medio de esta cadena nacional, la reforma de pensiones comprometida por nuestro gobierno, que una vez aprobada mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas, de 2 millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación hacia las mujeres de nuestra patria. El actual sistema de pensiones está en crisis y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas sostengan una vida digna en su vejez sin importar cuánto trabajaron durante su vida. En Chile, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y 1 de cada 4 jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Esto ocurre al mismo tiempo que las AFP perciben tremendas utilidades, aunque los resultados y la rentabilidad de los fondos sean negativos. Esta injusta realidad no va a cambiar hasta que seamos capaces de ponernos de acuerdo para entregar las soluciones que exige y merece el pueblo chileno. Ya han habido 2 intentos fallidos durante los últimos años y la ciudadanía no perdonará un nuevo fracaso de la política. Insisto, no tenemos derecho a seguir haciéndolos esperar. No es aceptable. Por cierto, no estamos partiendo de cero. Han sido años de debate y discusión donde el diagnóstico, como vimos, ya está claro. Y esta propuesta se encarga de reforzar elementos positivos de reformas anteriores, como el pilar solidario de la presidenta Bachelet o la PGU del presidente Piñera. Ya lo he dicho antes y lo repito hoy. Es la seguridad en todas sus dimensiones la principal prioridad de mi gobierno. Y esta reforma en particular es central en nuestra tarea de entregar certezas y garantizar seguridad social a todos nuestros compatriotas. El gran objetivo con esta reforma es subir el monto de las pensiones en cuanto esta sea ley. Estamos hablando de mejorarte las pensiones a ti, que has trabajado toda tu vida y hoy no te alcanza con la jubilación. De mejorar las pensiones a tus abuelos, abuelas, a tus padres que aún albergan la esperanza de poder tener una mejor jubilación, una que permita vivir mejor. Además, esta reforma cuidará principios que sabemos son valiosos para ti y tu familia. En primer lugar, se reconocerá y premiará el esfuerzo del trabajo a lo largo de la vida. En segundo lugar, y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros previsionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy. En tercer lugar, el sistema entregará libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones, opción que hoy día no existe, pues todos estamos obligados a estar en una AFP. Para cumplir con estos objetivos, estamos creando un sistema previsional mixto, basado en los principios de la seguridad social en que contribuyen el Estado, los empleadores y los trabajadores. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias. La mejora de las pensiones con esta reforma puede demostrarse con ejemplos muy concretos que reflejan los aumentos que percibirán personas que hoy están ya recibiendo su jubilación. Por ejemplo, una mujer o un hombre que cotizaron la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400.000 pesos, hoy reciben una pensión de 257.000 y 268.000 pesos respectivamente. De ser aprobada esta reforma, las pensiones de ambos superarán inmediatamente los 390.000 pesos, aumentando en más de 124.000 pesos, o sea un 46% para el hombre, y 134.000 pesos, o sea un 52% más para la mujer. Reitero para que quede claro, pasarían de una pensión de 260.000 pesos a una de 390.000. Este nuevo sistema también reconocerá el esfuerzo de personas como las profesoras y los profesores, que han cotizado toda su vida de trabajo
para terminar recibiendo pensiones que están muy por debajo de su sueldo. Por ejemplo, una profesora de educación media que ha cotizado el 80% de su vida laboral con un salario de 960.000 pesos, hoy tiene una pensión, y lo saben muchas profesoras a lo largo de Chile, que no supera los 438.000. Esto es menos de la mitad de su sueldo. Con esta reforma, su trabajo será reconocido y su pensión será casi de 635.000 pesos, un 45% más que la actual. Se premian de esta manera sus años cotizados y se compensa por la discriminación de género que reducía aún más su pensión. Reitero, en este caso se pasa de 438.000 a 635.000 pesos. Para dar inicio a la discusión de esta ley, creo importante explicar en este espacio la manera en que vamos a alcanzar esta meta. A pesar del aporte que hoy hace la pensión garantizada universal, nuestro sistema de pensiones actual está basado casi exclusivamente en la capitalización individual y ha demostrado ser tremendamente insuficiente. Más que tener un sistema de seguridad social, lo que tenemos hoy día en Chile es un sistema que administra tus ahorros y donde cada uno se salva como puede. Pero en la vida, y particularmente en los tiempos que corren, todas y todos estamos expuestos a imprevistos o situaciones que nos obligan a cambiar de rumbo, a recibir menos ingresos temporalmente o a dejar por un tiempo el mundo del trabajo remunerado. Así le pasó a miles de chilenos y chilenas durante la pandemia. Pregúntense en sus casas, sus amigos, sus familias, ¿cuántas mujeres han debido renunciar a sus trabajos fuera del hogar por años para dedicarse al cuidado de los hijos o padres? ¿Cuántas personas han tenido que poner en pausa o reducir su ritmo laboral durante un periodo para recuperarse de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido y así recuperar fuerzas para volver a trabajar? Quienes se enfrentan a situaciones como esta merecen que la sociedad y el Estado los proteja, que no los abandonemos y que les devolvamos la mano por el aporte que todos los días hacen al país. Es por eso que esta reforma crea un nuevo seguro social que será financiado a través de una cotización a cargo de los empleadores, que aumentará gradualmente hasta llegar al 6%, mejorando de esta manera las pensiones de todos y de todas. También nos permitirá cubrir las lagunas previsionales o de cotizaciones de quienes quedaron desempleados o debieron dejar el trabajo para que esto no afecte su pensión en el futuro. Este nuevo seguro social reconocerá el trabajo en labores domésticas y de cuidados, labores que en Chile, sabemos, recaen principalmente en las mujeres y que actualmente no son reflejadas en el monto de sus pensiones. Se incrementará de esta manera la pensión en casos de maternidad, de las mal llamadas lagunas y de los cuidados. Hoy, una mujer que ha trabajado y ahorrado exactamente el mismo monto en su AFP que un hombre recibe una pensión más baja, ya que su esperanza de vida se calcula de manera distinta. Vamos a enfrentar esta discriminación mediante un mecanismo de compensación para las pensiones actuales y futuras. Es importante puntualizar que los aportes provenientes de este 6% van a quedar registrados en las cuentas personales de cada trabajador, de acuerdo a una tabla, y podrás ver este aporte en tu cartera mensual de manera clara y transparente. Así, en este nuevo sistema, la pensión que recibas sí reflejará tu esfuerzo, porque el Seguro Social premiará la cantidad de años cotizados en el sistema. Como he señalado anteriormente, esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es, que el monto mensual que recibirás se compone de 3 pilares. 1, mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. 2, el aporte proveniente del Seguro Social, de 6% del cargo de los empleadores. Y 3, el aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250.000 pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Por eso es tan importante que el Congreso apruebe la reforma tributaria que está hoy en discusión y que nos permite atender y resolver tus necesidades más urgentes y las de tu familia. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan.
Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. En esto quiero ser muy claro. Esto fortalecerá la libertad de elección de los afiliados. Serán ustedes los dueños de sus ahorros y podrán decidir libremente entre los gestores de inversores privados o el inversor público. Por último, esta reforma separa el servicio de atención para los afiliados, la recaudación, cartoras, las cobranzas y el pago, las que estarán a cargo de un administrador de pensiones autónomo, un ente de carácter público, moderno y eficiente. Esto permitirá rebajar el monto de las comisiones y terminar de una vez por todas con las comisiones fantasmas que hoy cobran las AFP, avanzando de esta manera hacia un sistema transparente y más barato para los afiliados. Esta reforma son buenas noticias para ti, para tus padres, para tus abuelos. Y como dije al comienzo, no estamos partiendo de cero. Recogemos el saber acumulado de más de una década de debate, además del aporte importantísimo de académicos, profesionales y expertos de todos los sectores políticos. El proyecto incorpora también los resultados de los diálogos sociales liderados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se realizaron en todas las regiones del país para conocer de primera fuente las expectativas, preocupaciones y esperanzas de empleadores y trabajadores. El resultado ha sido un sistema en el que se combinan componentes de seguridad social y de capitalización individual para, lo más importante, generar mejores pensiones, lo que nos va a acercar a la gran mayoría de los países de la OCDE, donde los sistemas contributivos mixtos tienen buenos resultados. Cuando presentamos esta reforma, pienso en Betsabé o en Violeta, a quienes conocí hace pocas semanas en Calama, o a la señora Nena de la Granja, o a don Jorge de la comuna de Rengo. Pienso en cada una de esas personas mayores que me han estrechado la mano con fuerza y me han dicho lo que hoy todos sabemos, que las pensiones tienen que mejorar ya y que basta de peleas políticas. Es que son millones de compatriotas quienes ven como años de esfuerzo no se ven reflejados en el monto de las pensiones que reciben y se ven obligados a seguir trabajando más allá de su edad de jubilación, más allá de lo que el cuerpo da. ¿Cuántas chilenas y chilenos no tienen otra opción que salir a vender a las calles para complementar las pensiones de miseria que hoy reciben? ¿Cuántos dependen de la ayuda y capacidades económicas de sus familias para costear algo tan básico como sus medicamentos? Estas situaciones son una tragedia no solamente para quien las vive y su círculo familiar, sino que para la sociedad completa. Es por esto que esta es una reforma necesaria y urgente, que lleva años postergándose y no puede esperar más. Queremos construir un sistema de pensiones en el que la gente, ustedes, confíen, no de manera gratuita ni con un cheque en blanco, sino porque efectivamente les otorgue seguridad ante los vaivenes de la vida y mejore significativamente sus pensiones. Eso es esta reforma que permitirá que tú y tu familia vivan mejor. Quiero invitar a todos los actores de esta discusión, parlamentarios, empresarios, a las AFP, a los trabajadores y trabajadoras, a las organizaciones, a alimentar un debate que ponga en el centro a las personas, a quienes nos están viendo hoy en la casa, y sus necesidades. Hago un llamado directo a legislar con responsabilidad y diálogo, pero sin dilaciones. En este proyecto se juega una mejor calidad de vida de las personas ahora mismo, especialmente de las personas mayores que ya han esperado demasiado. Para finalizar, quiero terminar esta cadena enviándole un mensaje a las familias afectadas por los incendios forestales entre las regiones de Coquimbo y el Maule en los últimos días. Quiero que sepan que nuestros equipos están en terreno desplegados con todas sus fuerzas para responder de manera oportuna a esta emergencia. Quiero reconocer a los brigadistas que siguen combatiendo el fuego en cada región y hago un llamado a mantener conductas cuidadosas como turistas, vecinos y habitantes de nuestro territorio, especialmente en un contexto de altas temperaturas en gran parte del país. A quienes han sido afectados sepan que no los vamos a dejar solos. Porque Chile no abandona a Chile, ni en un incendio ni en sus pensiones. De eso se trata justamente gobernar. Hoy anunciamos una reforma que cambiará para bien
la vida de las personas en todos los rincones de nuestro país. Es lo justo, es lo que debemos hacer y esperamos que todos los sectores políticos estemos a la altura. Espero que así como en el pasado hemos visto división, hoy seamos capaces de construir un consenso que beneficie a todas las chilenas y chilenos. Veamos unidad, empatía, sentido de justicia y cariño por Chile. Seguimos trabajando por ustedes y con ustedes. Muy buenas noches. Agradecemos a los canales de televisión, radioemisoras y a todos los medios de comunicación por hacer llegar el mensaje del presidente de la República, Gabriel Boric Font. Finalmente se ha conocido el proyecto del gobierno para la reforma al sistema de pensiones. El presidente ha dicho que cambia el sistema para mejor, se crea una cotización extra del 6% que se suma a la del 10%. Dice el presidente también que en este sistema se acaban las AFP, se crea un ente público que administrará los fondos, también la figura de los inversores de pensiones privados, que nosotros podremos elegir entre privados y el ente público quien administra los fondos. Y la promesa de que si este proyecto es aprobado, suben inmediatamente las pensiones. Para analizar qué significa esto, para traducirlo, ¿cierto?, en cómo se va a llevar a cabo, estamos con Andrés Vial. Y estamos aquí en el estudio con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, bienvenida a las 24 horas a TVN 24 Horas Central. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar en un día tan importante con ustedes. A ver, ministra, la tercera será la vencida, uno piensa. ¿Por qué? Ya tuvimos reforma de pensiones o proyectos con la presidenta Bachelet, con el presidente Piñera. Este es el tercer proyecto. Pasemos a revisar para explicar bien, ministra, el lenguaje ciudadano, porque hay muchos números, harto porcentaje para entender. Vamos con la primera gráfica. Hoy día, esto es lo que existe hoy día, 10% a cargo del trabajador. ¿Qué es lo que acaba de anunciar el presidente de la República, Gabriel Boric? Se aumenta un 6% a cargo del empleador. Y aquí va a estar parte de la discusión en el Parlamento. ¿Dónde va esa plata, ministra? Este 6%, porque esto lo administra las AFP. Cambian la figura de las AFP, lo hemos escuchado atentamente del presidente. ¿Dónde va la plata del 6%? Bueno, lo primero señalar que esperamos, por cierto, que este proyecto de ley logre sumar voluntad y convertirse en ley, Andrés. Es tan importante porque hay mucha gente que está esperándolo hace mucho tiempo y todos quienes estamos en política tenemos también el desafío de lograr con un diálogo democrático ponernos de acuerdo y convertirlo en ley. Ahora, ¿para qué? En primer lugar, para mejorar las pensiones. Ese es el objetivo de esta reforma. Y mejora las pensiones, Connie, no solamente de las futuras generaciones, sino que también de los actuales jubilados, que son más de 2 millones de personas que han estado esperando no solo estos últimos 2 gobiernos, yo diría mucho tiempo, a que sus pensiones puedan darles seguridad en la vejez. Seguridad en la vejez. ¿Dónde va esa plata? Ese 6%. Hoy día tenemos cierto, no hoy día solamente, sino que los últimos 40 años hemos tenido una cotización de cargo exclusivo del trabajador que ha sido el 10%. Que hace rato se sabe que es insuficiente. Sí. Y que además no solo es insuficiente y menos de lo que se cotiza en el resto del mundo, sino que además en este caso ha estado radicada exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. Lo que se va a hacer es crear la cotización patronal, que incluso antes, quienes tienen más experiencia acumulada, recordarán que existía en las antiguas cajas, así como existen los sistemas de pensiones del resto de los países. ¿Qué es lo que va a hacer esta cotización? Va a ser una cotización que van a pagar los empleadores, que se va a implementar con gradualidad y que lo que va a hacer es incrementar las pensiones y nos va a permitir mejorar al tiro las pensiones de los actuales jubilados y también de las futuras generaciones. ¿A través de qué sistema? Desglosemos el 6%. Lo vamos a contar van a enseguida. 2 puntos diferentes, ¿cierto? Sí. A 2 fondos diferentes, ministra. Sí. Lo tenemos en la gráfica. En la siguiente estación justamente de la pero gráfica. queremos que usted lo explique. Porque dice, el 70% va a una cuenta que no es la cuenta de capitalización individual, sino que es una cuenta nocional. En el fondo se va a registrar que yo puse esa plata, ¿cierto? Y otro 30% va a un fondo solidario. ¿Estamos en lo correcto? Ya. Parecido. A ver, vamos bien, hay por que lo irlo menos. conversando, sí, porque está recién el presidente anunciando. Es un proyecto. Claro. No, lo primero es que el 6% va a tener una parte en la cual a mí como afiliada o a usted como afiliada se le va a anotar directamente una parte que va a ser el 70% del 6%. Directamente en su cuenta personal. Y con
el otro 30%, Connie, lo que vamos a hacer es anotarlo también, pero se va a anotar una cuota que sumados todos los cotizantes sea pareja para cada uno de nosotros. ¿Qué produce esto? Que es medio enredado de explicar, que las personas que tienen salarios más bajos y medios van a obtener más del 6%. Y las personas que tienen salarios más altos también van a obtener parte de la cotización del empleador, pero un poco menos del 6%. O sea, eso a la hora de jubilarnos, ¿cierto? Esa parte, este 6%, me voy a acercar aquí para que entendamos. Sí, yo también me estaba como acercando. Este 30% va a quedar en un fondo que va a ser solidario. O sea, la gente que tiene un sueldo más alto va a recibir una parte, pero poca o menor. Y la gente que tiene sueldo más bajo va a recibir una parte mayor, ¿cierto? Todo esto va a quedar registrado mes a mes en su cuenta y usted lo va a poder ir controlando todos los meses, va a ser Pero no lo transparente puedo retirar para las personas. Estos fondos, al igual que los de las AFP, no se han podido retirar. Hay que recordar que esos retiros con los cuales los trabajadores pagaron el costo de la crisis sanitaria y social que vivimos fueron una excepción. Pero tampoco es que la gente pueda ir a su AFP hoy día y decir, oiga, quiero retirar mi plata. Pero en un caso excepcional de Son retiro como fondos ocurrió, aquí para no podría ocurrir. pensiones. Estos son fondos para pensiones, Sí. el 10 y el 6. Ya. Yo tengo una pregunta para aclarar, porque me tinca que en la casa deben estar preguntándose lo siguiente. Cuando dice que el 70% va a tu cuenta, no va a mi cuenta donde está el 10% actual, ¿cierto?, de capitalización individual, sino que queda como un registro. Sí, lo y que a la pasa- hora de pensionarme, perdón, Mircha, Sí, solo para dime terminar, nomás. a la hora de pensionarme, no va a ir toda esa plata de vuelta como pensión, como mi pensión, ¿o no? Sí, va a claro ser que sí. distribuida de alguna No, manera. Claro que sí. Esto va a operar así. Lo primero es que hoy día nosotros como país estamos en un extremo. En general, los países de la misma OCDE con los que solemos compararnos, o nos gusta también, ¿cierto?, compararnos, en el 83% de los países de la OCDE hay sistemas que tienen, por un lado, un pilar de ahorro privado, como el nuestro de la AFP. El problema es que aquí en Chile solo ha habido ese pilar de ahorro privado administrado por entidades con fines de lucro. Lo que vamos a hacer es sacar a Chile de la esquina, del extremo en el que se encuentra y llevarlo a un sistema mixto, en el cual junto con este ahorro privado exista un pilar público y solidario. Entonces va a estar por un lado el 10, que lo sigue aportando el trabajador, y por otro lado el 6, que lo aportan los empleadores, donde a cada persona se le va a registrar su aporte del empleador, con una lógica en la cual el 70% va a ir directo y el otro 30% va a venir de una distribución equitativa. Eso va a ser en régimen. Hoy día, además, con parte de este 6%, vamos a poder mejorar las pensiones de 2 millones de personas y de aquellos que se jubilen en los próximos años. ¿Con cuál porcentaje van a hacer eso? ¿Con el 30 o con el 70? No, con el 30. Ya. Lo que pasa, Connie, es que efectivamente las personas muchas veces señalan, yo quiero mi plata solo para mí. Y esa es una discusión que hoy día tenemos que resolver como sociedad, porque la seguridad social, que parte del concepto seguro, surge para resolver necesidades de las personas que se producen, por ejemplo, ante el envejecimiento. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Necesitamos salir de una lógica en la cual cada uno se ha tenido que rascar con sus propias uñas y avanzar hacia seguridad social. Y eso pasa por reconocer también a las generaciones que han trabajado mucho, que han contribuido al país y en particular a las mujeres, Connie, que sin duda han trabajado sin tener derecho a remuneración ni menos a cotizaciones. Para quienes están en la casa no entiendan, este 6% iría a un ente público, 100%. Sí, a un ente 6%. público, claro. Este 10%, muchas personas están preguntando en la casa, a ver, lo que tengo acumulado ahora, las AFP como tal dejan de existir, como tal. Este 10%, lo que tengo acumulado, una persona tenga 40, 50, 100 millones de pesos, son los menos. Y pero lo hay que va a algunos seguir o más. acumulando con sí, ese o lo que va a 10%. seguir acumulando. Esa plata, yo puedo elegir si voy a este ente estatal, si sigue administrando un ente privado, que no van a ser la AFP, pero puede ser una ex AFP, quizás con otro nombre y obviamente con otras condiciones, voy a poder elegir dónde esa plata que voy a seguir acumulando, que tengo acumulado, ¿dónde ubicarla? Sí, Andrés, porque efectivamente ahora va a haber libertad para elegir y no como en los últimos 40 años donde las personas no han podido elegir más que una AFP. Y por tanto, las personas van a seguir siendo dueñas de su 10%, el que acumularon y el que acumulen hacia el futuro. No se les va a expropiar nada, como acaba de señalar el presidente de la República, y sí ahora van a tener una opción y una libertad para elegir, ¿Entre donde quiénes? también van a tener una entidad pública. Van a haber inversores privados y va a haber una inversora pública, donde las personas van a poder determinar
que estos fondos que son de su propiedad privada, como así se ha establecido, puedan ir para invertirse y rentabilizar para mejorar sus pensiones. Y esos inversores de pensiones privados, así se llaman, ¿cierto? IPP, inversión. ¿Puede ser una AFP? Que ahora es una AFP, pero se transforma en un inversor de pensión privado. Puede ser cualquier institución que cumpla con los requisitos que la ley establece. Entre otros, anteriormente puede haber sido cualquier tipo de organización. Una AFP también, por cierto. Ministra, y también es importante recalcar que este 10%, o al final la recaudación, mi relación con lo que fue la AFP cambia radicalmente. A ver, va a haber un administrador de pensiones autónomo, o sea, el que afilia, el que recauda, el que gestiona, el que paga la pensión. Ya no va a ser la AFP, va a ser una entidad pública. Muy buen punto. Lo que pasa es que nosotros hemos conocido un puro modelo donde han estado monopolizadas en la AFP todas las funciones, las de soporte así como las de inversión. Es decir, todas las que usted comentó recién, la de recaudación, afiliación de los cotizantes. La pega administrativa. La pega, por decirlo de alguna manera, la pega administrativa, el soporte. Y eso ahora lo va a llevar adelante un servicio público, ante el cual las personas van a tener frente a él una contraparte. ¿Eso es ahorro para el afiliado? Por supuesto, porque eso se va a pagar con impuestos nacionales y no con una comisión directa del afiliado. Pero además, y más importante aún, va a cumplir una institución pública el rol de la seguridad social que le corresponde. Porque si nosotros miramos hacia atrás, y aquí hay que detenerse de repente un poco, ¿no? Y pensar, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? Que un derecho social, que es la seguridad social, el sistema de pensiones, el afiliado, el trabajador, ha tenido como contraparte a una entidad con fines de lucro al frente, no a un servicio público para ejercer su derecho social. Hoy día va a tener, por un lado, las funciones separadas, donde va a haber una entidad pública, un servicio público que se va a llamar Administrador Previsional Autónomo, APA, y luego va a poder optar con su 10% si lo invierte en un privado o en un público. Toda esta reestructuración de la industria tiene un objetivo: producir ahorros que le permitan a las personas tener una mejor pensión el día de mañana. El presidente dijo, ¿cierto?, que si se aprueba o cuando se apruebe este proyecto van a aumentar inmediatamente las pensiones. Puso un ejemplo concreto. Dijo, un hombre y una mujer que hoy día tienen tienen un sueldo más o menos de 400.000 pesos, que hoy día tienen pensiones de 257.000 y 268.000 pesos respectivamente, subirá a 390.000. ¿Cómo se llega a ese número? ¿Cómo y cuándo van a subir? Claro, lo que pasa es que la reforma reconoce el esfuerzo contributivo de las personas, valora el trabajo que han hecho. Es decir, si yo coticé y yo, por tanto, hice un esfuerzo, lo que hablábamos, ¿no?, respecto de las personas que han estado 40 años soportando solamente sobre sus hombros la cotización, evidentemente ese esfuerzo se tiene que reconocer. Yo lo entiendo, pero ¿de dónde salen esos fondos? ¿De dónde salen esos fondos? Del seguro social, porque con el 6%, Connie, lo que vamos a hacer es crear un seguro social. Un seguro social que es distinto de lo que hemos conocido. Parte de ese 6% que se administra y se invierte también con reglas de sostenibilidad financiera. ¿Y con ese fondo también se compensa a las mujeres, que fue otro de los anuncios que hizo el presidente? Claro, porque en la sociedad que hemos construido, efectivamente las mujeres, no solamente en temas de mercado laboral hemos sido perjudicadas y discriminadas, sino que también esto ha tenido un reflejo directo en el sistema de pensiones, donde se van a reconocer ahora, por ejemplo, las tareas de las cuidadoras, de las personas que tienen a cargo a otra persona. Muchas veces uno cuida a su abuelita, a su madre, a una persona que esté enferma en su casa o a un niño. Y eso se va a reconocer con una cotización que se va a hacer para efectos de reconocer el periodo en el cual esa persona no ha podido cotizar. Lo mismo también en el nacimiento de los hijos. Todos conocemos, nos acordamos del bono por hijo que se establece con el tema del 10%, ¿no? Aquí también del 6% va a haber un bono por hijo. Y asimismo, Connie, se va a apoyar a las personas que caen en cesantía. Para eso va a haber un seguro para lagunas previsionales. Todo esto con el fin de incrementar tanto el 10 como el 6 y mejorar sustantivamente, materialmente, el monto de las pensiones. Va a ser una mejora importante para los actuales y para los futuros jubilados. Ministra, ayer todos también cambian, ministra Jara, en la práctica. Fin a los multifondos, este fondo A, D, C, D, E, en el sistema que íbamos cada mes. Incluso el año pasado comenzó a regir una ley que estas empresas que prácticamente decían cámbiate al fondo E, cámbiate al fondo E, y rara vez le achuntaban. Pero, a ver, el fin a los multifondos, ¿qué significa? Una persona de 50 años, ¿puede estar en el mismo fondo que una persona de 40? ¿Puede estar en el mismo fondo que una persona de 30, por ejemplo, como ocurre hoy día?
La idea es que este sistema dé ciertas seguridades a las personas y por tanto reduzca los riesgos. Ya. Muchas veces los cotizantes se ven expuestos a decisiones con información que les falta, ¿no? Y muchas veces también hemos visto cómo ante algunos consejos algunas personas han cambiado y esto en definitiva, si uno suma toda la masa, digamos, de qué ha pasado con la rentabilidad de los fondos, ve que estos cambios masivos han ido también produciendo ciertas pérdidas de rentabilidad. Por eso el sistema que se propone es un sistema que se llama fondos generacionales, que lo que hacen, Andrés, es que para las personas más jóvenes hay una mayor exposición a los riesgos y cuando esa persona va envejeciendo, el fondo se va poniendo más conservador. ¿Me puedo cambiar yo como afiliado? No es uno el que se mueve, es el fondo el que va cambiando en función de la edad que Pero uno hoy día tiene. la persona se puede cambiar. Esa persona, si el fondo te asigna, por ejemplo, un fondo medio de riesgo, ¿me podría cambiar si una persona tiene 45 años? No, yo quiero estar en el de alto riesgo. ¿Se puede cambiar? ¿Hoy día? No, con la nueva, con esta legislación. No, lo que busca precisamente el tema de los fondos generacionales es ir resguardando que la persona, mientras más cerca de su pensión esté, tenga mayor seguridad en el monto en definitiva que va a poder recibir. Otro de los cambios que se anuncian son las comisiones más bajas. Hoy día pagamos el 10% y un 1,14% de comisión. En promedio. En promedio, obviamente, sí. ¿Cómo va a ser ahora? Bueno, no solo pagamos eso, también pagamos las comisiones indirectas, que muchas veces se les denomina Eso es por saldo, comisiones, no al sueldo. Comisiones fantasmas, claro que sí. Y esas comisiones se eliminan en primer lugar. Las comisiones indirectas o fantasmas, como se les denomina, se eliminan. En segundo lugar, se va a pasar a un sistema de comisiones en las cuales, en vez de que a mí me cobren todos los meses una cuota fija de mi sueldo, se me va a cobrar un porcentaje de mi saldo, de lo que yo acumulé. ¿Por qué? Porque la idea es que aquí estén motivados tanto quien invierta como quien cotiza a efectos de que ese saldo le vaya bien. Y el que lleva más años, por ejemplo, una persona de 60 años, claramente tiene menos acumulado que una persona de 30. Se le va porcentualmente a cobrar menos del saldo al que tenga más edad o más acumulado, porque van a decir, me van a pegar un palo más grande a mí que a uno que es más joven. Creo que lo dijo al revés, pero el que tiene 60 años debiera tener más acumulado que uno de 30 años. Se entendió, por lo menos se entendió, ya, quedó claro, ya. Sí, claro, a esas personas se les va a ofrecer un descuento, porque efectivamente lo que usted dice es verdad. Primero, ellos ya pagaron comisión en su AFP. Bueno, y por otro lado, además, la idea de las comisiones más bajas también se produce por dos elementos más. En primer lugar, porque esperamos que los inversores de pensiones privados tengan una mayor competencia, en el sentido de que van a haber más inversores privados que lo que hoy día hay, con un mercado de AFPs muy reducido, digamos, y por tanto van a tener que competir ofreciendo mejores comisiones a las personas, pero además va a haber un inversor público que no va a tener fines de lucro. O sea, y no que va a haber tanto va a haber y ahí la pregunta algo con es, qué comparar. Ya, pero ahí la pregunta por eso es importante que las personas puedan elegir. Por ese 6% que va al ente público, ¿tengo que pagar comisión? Sí, una comisión baja. Ya, pero además se suma a la comisión que voy a tener que pagar. Va a ser solo una comisión porque ¿En el ente privado? Es por el saldo. Por el saldo que yo tengo acumulado. Pero si yo tengo, una comisión. yo tengo digamos, fondos manejados por el ente público con el 6% y aquí fondos con un inversor privado, ¿a quién va la comisión? Tiene un saldo usted y van a haber dos titulares del cobro de la comisión. Pero esa comisión va a ser más baja, porque piense que en lo que estábamos conversando anteriormente, piense usted que las actividades de soporte o la pega administrativa, como habíamos dicho, la va a hacer ahora una entidad pública sin fines de lucro. Y por tanto, toda esa parte de recaudación, comercialización, venta, atención de público, no la va a hacer quien esté invirtiendo. Y por otro lado, como señalé antes, las personas van a tener con qué comparar. Y aquí va a haber un inversor público que va a tener una comisión más baja porque no persigue el lucro. Muy cortito, ministra, pero el inversor público, el ente estatal, ¿va a invertir los fondos él mismo, el mismo ente estatal? La ley ¿O va a licitar y le va a encargar a un inversionista, a un tercero, a un privado que invierta los fondos? Eso va a depender de las decisiones que tome su consejo directivo, que va a ser autónomo, sólido técnicamente, tipo CMF o Banco Central, pero que además en su gobernanza interna va a tener facultades tanto para realizar por sí mismo como a través de terceros la gestión de la inversión de los fondos. Ministra, fin de retiro programado, solamente va a existir la opción de renta vitalicia, para explicarle bien a las personas. Esto es una idea que viene de la Comisión Bravo, no es nueva, hace rato que se viene proponiendo de esto y es bien transversal aquí la opinión. Las personas van a quedar solamente en renta vitalicia, ¿van a poder heredar? ¿Me tengo que correr un poquito más? Sí. Eso le quería... Ya se maneja perfectamente la ministra, ya está por aquí. Tapándola. Ya. Sí. Miren, sí, van a poder heredar.
Ya. Se va a crear un producto que se va a llamar renta vitalicia con herencia. Ya. Pero si me da 5 segundos, Dele. yo quiero señalar lo siguiente. El objetivo de la reforma a las pensiones es mejorar las pensiones de las personas mayores de nuestro país, de los jubilados. Hoy día tenemos un sistema en el cual se generan pensiones de sobrevivencia en la renta vitalicia y en el retiro programado, que son cuando, por ejemplo, yo tengo un hijo que está estudiando o una viuda o un viudo, ¿cierto? Y le genera una pensión que se paga mes a mes. Los casos de herencia son excepcionales y tienen un costo en el sistema. Las personas van a poder optar por un retiro programado con herencia o sin herencia, con un costo. Y en eso tengo que ser sumamente transparente, porque el derecho a la herencia, que es una excepción en nuestro país, 13 de 100 personas heredan. Muchas de las personas que están en retiro programado, pudiendo haber heredado, tienen saldo cero, porque el retiro programado, que esto es súper técnico, pero yo sé que las personas que se han jubilado por excepción en su casa lo saben, se recalcula todos los años y va a la baja. Por eso tenemos que avanzar a un sistema que le dé seguridad a las personas. Si yo elijo renta vitalicia con heredable, voy a recibir una pensión más Un baja. poquito menos que una renta vitalicia simple. Y eso va a ser así porque el objetivo de los sistemas de pensiones es entregar un ingreso a las personas durante su vida, no en su muerte. En su vida. Se nos acaba el tiempo, ministra. Yo tengo una última pregunta que surge cuando ese 6% que se pone extra y que en parte se devuelve a mí a la pensión en relación con lo que se gana, ¿cierto? El que gana menos va a recibir más de ese fondo y el que gana más va a recibir menos. Y el del medio también va a recibir más. Sí, pero ¿cómo se evita que sea un incentivo a cotizar por el mínimo? Porque si yo cotizo por el mínimo, que sabemos que se hace muchas veces en el actual sistema, voy a recibir supuestamente una mayor porción de ese 6%. Sí, pero piense usted que nuestro sistema, uno de los elementos es el 6% del empleador. También está el 10% propio. Y por tanto es una conjunción de ambas, es una combinación de ambos sistemas dentro del pilar contributivo. Tenemos que avanzar hacia una seguridad social que otorgue un ingreso para que las personas puedan vivir tranquilas. Déjeme terminar con lo siguiente. No, si voy para allá, al tiro. Es que todas estas respuestas son un poco más largas de lo que uno quisiera. Sí. Esto se va a complementar además con el aumento de la PGU a los 250.000 pesos que vienen de la reforma tributaria. Esta reforma lo que hace es incentivar la cotización y las personas van a recibir beneficios en cuanto estén también formalizadas. Y es algo muy importante precisamente para las cosas que estamos observando hoy día en nuestro mercado laboral. Se abordan varias temáticas, seguramente van a haber muchas dudas y vamos a estar siempre disponibles para contestarlas, pero lo más importante es que podamos hacer un esfuerzo junto a los parlamentarios y parlamentarias para poder conciliar una reforma que en definitiva le suba las pensiones a las personas mayores que están esperándonos. Es verdad, más de 20 años esperando por esta reforma. Ministra Janet Jara, le agradecemos este espacio en 24 Horas Centrales. Muy agradecida de ustedes. Muchas gracias, ministra. Muy amable. Y seguimos contigo, Iván. Claro, y seguimos en la política porque el hilo finalmente se cortó y Carol Cariola ya no es carta para presidir la Cámara de Diputados. Su partido, el Partido Comunista, renunció a la candidatura acusando veto y criticando duramente a quienes no respetaron el acuerdo administrativo. ¿Qué pasará ahora? Lo vemos en la siguiente nota. Es lamentable que de una u otra forma se haya expresado este veto al Partido Comunista y a algunos de sus militantes. Con pesar y molestia detalló una decisión que estaba sobre la mesa. Tras diversas polémicas e incesantes tira y afloja, finalmente el PC bajó la candidatura de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara de Diputados con una crítica directa a los partidos que adelantaron no apoyarían la postulación de la diputada. Y esperamos que con este paso nuestro las fuerzas políticas puedan llegar a un acuerdo para mantener la Cámara en manos de los partidos oficialistas. No tenemos nosotros ningún plan B por ahora. El oficialismo, sin votos para respaldar a Cariola, ya se había abierto a buscar un nombre alternativo, pero la decisión estaba en manos del PC, partido que acusó veto y anticomunismo. Ahora la meta es encontrar en tiempo récord la carta que genere consenso antes del próximo lunes, cuando deba definirse el nombre del nuevo o la nueva presidente de la Cámara de Diputados. Creo que es una muy mala señal este anticomunismo, esta discriminación o veto arbitrario que se dio, cuando había un acuerdo. Es lamentable esta situación de que producto de gente
y otros partidos que no se disponen a serle leales a sus propias palabras. Hace ya un buen tiempo que no veía una decisión de esta naturaleza en que un partido fuera capaz de actuar en bien del país. El Partido de la Gente y la DC serán claves para lograr que el oficialismo llegue a la mesa de la Cámara. Ambas tientas, por distintos motivos, se alejaron del acuerdo administrativo que llevaría el PC a la presidencia. De hecho, el PDG ya había iniciado conversaciones con Chile Vamos para que uno de sus miembros asumiera el desafío. Había muchos diputados que no estaban de acuerdo con seguir apoyando una candidatura de cualquier diputado del Partido Comunista. Aquí no ha habido vetos. Aquí lo que ha habido es la exigencia de claridad política. Sin Cariola como candidata se abre otro escenario. ¿Qué decisión adoptará la oposición? En el sector ya adelantaron que insistirán con un nombre alternativo. La tosudez los llevó hasta acá. El no ver con claridad de que el país no va en el rumbo de lo que ellos quisieran. Compartimos que el Partido Comunista, por el historial de sus votaciones, no está en condiciones de presidir la Cámara de Diputados. Pero al mismo tiempo anunciamos que vamos a seguir trabajando en la conformación de un pacto administrativo. La propuesta de Chile Vamos se construirá en paralelo a la que debe idear el oficialismo, que desde hoy busca nombres para suceder a Raúl Soto. Se pudo haber evitado actuando a tiempo. Ahora lo importante es tener una mesa de consenso que logre los apoyos lo más transversales posible para dar gobernabilidad a la Cámara de Diputados y Diputadas. Creo que tiene todas las condiciones como parlamentaria, lo ha demostrado, para haber hecho una estupenda presidencia de la Cámara, pero en la vida política hay momentos en que las circunstancias determinan situaciones que no son queridas por los actores. En las últimas horas, incluso la ministra de las Express se había sumado a las conversaciones para mantener el acuerdo oficialista que dejaría a Cariola liderando la Cámara. Acuerdo que quedó en el olvido, con el PC acusando vetos, asegurando, eso sí, que solo por ahora renunciaba al derecho de liderar la Cámara de Diputados. Hemos tenido altísimas temperaturas y esto junto al viento han sido aliados de los incendios forestales que este fin de semana largo se desataron en distintos focos a lo largo del país. Bueno, pese a que su mayoría están controlados, existe preocupación por parte de los especialistas sobre cómo se van a desarrollar. Los vemos en la siguiente nota. Solo este miércoles se declararon 4 nuevos incendios forestales. Hay 26 puntos activos en el país, pero el que más preocupa es este, que en la región del Maule arrasa con 3.247 hectáreas en las cercanías de Molina y Río Claro. En el área ya se quemaron 7 casas y los vecinos temen lo peor para las próximas horas. Horrible la experiencia esta, yo creo que era el infierno mismo. Las cenizas venían con fuego hacia nosotros, cruzaron hacia el frente y empezaron a quemar los árboles. Corriendo, apagando el fuego, no hemos dormido nada. Un incendio que está en combate, tanto terrestre, mecanizado y aéreo. Hay una alta carga de combustible, tenemos material de desecho de explotación de bosque, lo que lo hace mucho más complicado el trabajo que se está realizando en terreno. Se combate contra el fuego y también contra un calor inusitado que el martes en Talca rozó los 38 grados y marcó la temperatura más alta en 100 años. Pero no es todo, porque el viento también sopla muy fuerte y llegó incluso a los 60 kilómetros por hora. La causa fundamental está en un anticiclón muy potente de 1040 milibares que se estacionó sobre la zona central de Chile, produjo una compresión y eso hizo elevarse las temperaturas a estos valores que han sido récord. Las 6 alertas rojas del fin de semana parecieron inusuales, pero lo cierto es que para la CONAF era un escenario esperable. La temporada de incendios ya no distingue entre estaciones y durante todo el año el fuego arrasa con algunas hectáreas. En temas de estadística estamos un poco bajo la temporada pasada, tanto en ocurrencia como en superficie. Ahora, eso no es un buen indicador por sí solo, en un contexto de meteorología, de disponibilidad de combustible, y que en esta temporada, a pesar de las lluvias que fueron mayores al año pasado, la sequía persiste, nos hace prever una temporada compleja desde el punto de vista de la ocurrencia y el daño. En Monte Patria, en la región de Coquimbo, el paso del fuego se llevó 26 casas y dejó a unas 150 personas afectadas.
El incendio aún se mantiene activo, pero está bajo control. Y ahora entramos nosotros también como Ministerio de Vivienda a aplicar las fichas de visualización general y luego en cada una de las viviendas para ver cuáles son los daños específicos y a partir de eso buscar también las herramientas pertinentes. Tenemos un stock de herramientas asociadas justamente para atender este tipo de situaciones. Por estos días, cuando recién parte noviembre, la vegetación debería estar húmeda y detener la ignición. Pero ha habido tanto calor que se secó antes de tiempo y hoy es el principal alimento del fuego. Hay mucha carga de vegetación combustible que ha quedado remanente de temporadas anteriores que no ha sido incendiada. La vegetación fina o fina y muerta, que son los pastos, las ramas secas, las acículas de las plantaciones forestales, por ejemplo, son los primeros elementos que arden. Y eso, una vez que se enciende, se va propagando por el viento hacia vegetación mayor. La CONAF posee aviones, helicópteros y camiones aljibes que pueden moverse rápidamente por todo el país. También se monitorean las experiencias de Inglaterra, España, Portugal y Estados Unidos, que este 2022 enfrentaron temporadas de incendios inusuales y devastadoras. Y un nuevo movimiento político busca convertirse en partido, el llamado Partido Demócratas. Tras renunciar a la DC, los senadores Jimena Rincón y Matías Walker presentaron el proyecto que sumó a sus filas a emblemáticos militantes de la exconcertación. El abrazo de dos rostros que por años defendieron las ideas de partidos emblemas de la exconcertación. Dos exministros, ambos buscaron llegar a la papeleta presidencial. Una fue DC, el otro radical. Dos figuras que junto a otros desencantados se unieron este miércoles para encabezar un nuevo colectivo de la centroizquierda. El Partido Demócratas comienza a tomar forma y lo hace en su mayoría con exconcertacionistas que, contrarios a lo que promovieron sus expartidos, apoyaron con fuerza la opción rechazo. Posible nueva tienda que será presidida por la senadora Jimena Rincón, quien junto a Matías Walker, ahora vicepresidente de la agrupación, anunciaron su renuncia a la DC el pasado jueves. Lo que hay aquí es la conformación de un grupo de hombres y mujeres de todo el país que lo que quiere es hablarle al sentido común, a los acuerdos, a reconocer las cosas bien hechas y desafiarse respecto de las tareas que tiene el país. Dentro de los llamados demócratas se encuentran figuras como Jorge Tarut, miembro fundador del PPD, y Carlos Maldonado, hasta hace un año, líder del Partido Radical. Todos los demócratas que estemos lejos de los extremos tenemos que unirnos para sacar a Chile adelante. Ese es el propósito de este partido. La centroizquierda tradicional tiene que recuperar esa capacidad de gobernar para todos y de entenderse con todos. Seducir al centro político es uno de los objetivos, misma meta de Amarillos por Chile, otra nueva agrupación que también aglutinó a varios exdemócratas cristianos. Partido que vive una severa crisis evidenciada por el éxodo de militantes falangistas. El último en alzar la voz, el senador Francisco Huenchumilla. No quiero irme del partido, pero puede que exista algún resultado que me deje sin alternativa. Espero que no sea así. Definiciones que se adoptarán en la Junta Nacional del Partido, pactada para el 12 de noviembre. Valoramos el esfuerzo y siempre la inquietud política. Es necesario para seguir aportando a Chile y esperamos que este nuevo partido, donde son parte de esta nueva directiva, contribuyan a lograr las transformaciones sociales que hoy día Chile necesita. Quienes hoy se cuadraron con los demócratas tienen la tarea de reunir más de 19.000 firmas a lo largo del país para poder inscribirse como partido. Si se oficializan como tienda, no descartan competir en todas las elecciones que se aproximan, entre ellas las presidenciales. Y atención porque esta fue una sorpresiva imagen que se registró durante esta jornada en el Palacio de la Moneda. El presidente Gabriel Boric, ahí lo ve usted, llegó en su bicicleta, sostuvo diversas reuniones y ahora de que se emitiera la cadena nacional, donde acaba de detallar la reforma de pensiones, lo veíamos recién, se retiró así como ustedes, en medio del mismo transporte. Es la primera vez que vimos al mandatario en bicicleta y la situación no se quedó ahí. Al comenzar su recorrido, se retiró por el acceso principal sin sus escoltas. Situación que, por cierto, llamó la atención de los transeúntes. Segundo después, fue alcanzado por su equipo de seguridad que llegó para resguardarlo. Vamos a cambiar de tema. Estas son algunas de las imágenes que dejó el fin de semana. Asaltos a familias de distintas comunas a plena luz del día. Según la PDI, las denuncias por robo en comparación al año pasado aumentaron un 41% y por robo en lugar habitado, como una casa,
un 40%. ¿Qué medidas pretenden implementar las autoridades? Lo vemos en la siguiente nota. Se tomaron la previa a Halloween demasiado a pecho, aunque el disfraz ese de la cara cubierta y antisocial ya está demasiado visto. El truco: romper las panderetas, luego entrar a las casas. En Colina, dicen, se ha vuelto común el modo de actuar de los ladrones. Por fortuna, esa vez no había nadie en casa. Al día siguiente no tuvieron piedad. Pudieron ser los mismos delincuentes u otros, pero la estrategia fue similar. La única diferencia, adentro sí había alguien. Sujetos desconocidos, a través del escalamiento, ingresaron al inmueble intimidando y maniatando a la víctima para luego sustraer diferentes especies de valor. Amarrada de manos y pies, así dejaron a la dueña de casa en una pieza. Luego se fueron. Los gritos de la mujer alertaron a vecinos. La noche fue de horror y para todos. Nos juntamos como vecinos a apoyarla a ella, porque encima yo creo que estaban súper dateados porque, estaba sola, el marido estaba de viaje, entonces así fue complicada la cosa. Estamos a la deriva con los ladrones, hacen lo que quieren con nosotros. Según cifras de la PDI, entre enero y septiembre de este año, las denuncias por robo crecieron un 41% en relación al mismo periodo de 2021. El robo con intimidación, el lugar no habitado y el lugar habitado son los delitos cuyas denuncias más han subido. Y salí de la cocina hacia la sala de estar. Y ahí me encontré con estos tipos de frente que me llevaron de vuelta a la cocina. Uno me encañonó. En La Reina, este es otro de los registros de horror que dejó el fin de semana. La única sensación que tenía era que yo tenía que estar tranquila para que mis hijos y su amigo no les pasara nada, porque si yo me desesperaba, me ponía a gritar o hacía algo, temía que me hicieran algo a mí o le hicieran algo a los niños. Registraron todo y frente a su nariz se llevaron lo que quisieron, incluido el auto del dueño de casa, que llegó poco después. Intentó repeler el robo. El arma que pusieron en su cabeza lo disuadió. Y sentimos una sensación de inseguridad tremenda. La verdad que no sabemos qué hacer. Las denuncias por robo en lugar habitado o destinado a la habitación también subieron. En relación al año pasado, un 40%. Estoy súper asustada. No, ya no me queda tranquilidad nada. O sea, ni siquiera puedo andar tranquila corriendo, que es mi deporte, mi forma de relajarme. Ya no se sale tanto, ya es como en la tarde ya todos para adentro porque están asaltando mucho. Según la PDI, las detenciones también van al alza, pero levemente. En relación al año pasado, en 2022, la cifra de detenidos aumentó poco más de un 5%. Obviamente nos impulsa a mejorar nuestros procesos. Para eso estamos trabajando de manera multidimensional, atacándolos con todas las especialidades que tenemos. Los delitos no solamente robos, se incorporan especialistas de homicidios, se incorporan especialistas de narcóticos. Reducir las armas será clave para mejorar el escenario actual. Una ley recientemente aprobada que está con el plan de fiscalización a punto de iniciar, a punto de ingresar a tramitación sus reglamentos, que nos va a dar muchas más herramientas para controlar el uso de armas en el país. El crimen organizado también será tema prioritario en las reuniones por seguridad que partirán este viernes con el oficialismo, donde vamos a buscar que todos los sectores políticos nos pongamos de acuerdo en una agenda de prioridades para enfrentar las mayores preocupaciones de seguridad del país. Y una de ellas son las armas, los homicidios, la violencia de los delitos y el crimen organizado. Medidas que buscan revertir un panorama que con el tiempo solo recrudeció. De los autores de estos delitos todavía nada. Las policías intentan dar con su paradero. Y existe alarma mundial luego de que Norcorea lanzara 23 misiles, uno de los cuales traspasó el límite marítimo y, escuche, cayó a solo 57 kilómetros de una ciudad de Corea del Sur. 공습 경보 발령.
Con el sonido ensordecedor de esta alarma se levantaron miles de surcoreanos este miércoles, porque no fueron 1 ni 10, sino que más de 20 los misiles lanzados por Corea del Norte en una de las mayores escaladas de tensión en la península. Estos actos, sea cual sea la razón, son inaceptables y Corea del Norte es el único responsable. Los 23 misiles enviados desde el norte salieron de la ciudad de Wonsan. Uno de ellos cruzó ilegalmente la frontera marítima y cayó en el mar a 57 kilómetros de Sokcho. Ante la inesperada avanzada, Seúl llamó a todos los residentes en la zona a buscar refugio, una alerta que se mantuvo vigente hasta la entrada de la tarde. Este lanzamiento de misiles de Corea del Norte es el primero que cae en nuestras aguas territoriales y eso es inaceptable. Nuestro ejército responderá con dureza a este acto. Muchos indicadores apuntan a que Norcorea se prepara a realizar su 7º ensayo nuclear y que muchos plantean que va a ser distinto de los anteriores porque va a probar un arma nuclear táctica. Respuesta del sur que no se hizo esperar. Con aviones de combate, Seúl disparó 3 misiles sobre la línea de demarcación marítima, acusando una violación inaceptable de su territorio. Por su parte, Pyongyang volvió a provocar, esta vez disparando 6 misiles y una ronda de 100 proyectiles de artillería. Desde Corea del Norte aseguran que los lanzamientos son en respuesta a los ejercicios militares a gran escala que actualmente realizan Corea del Sur y Estados Unidos, calificados como agresivos y provocadores. Norcorea durante décadas ha desarrollado el discurso, sobre todo en términos internos, de que Estados Unidos busca la destrucción de Norcorea. Y de esa manera ha justificado esta enorme inversión en armas. En lo que va del año, el régimen de Kim Jong-un ha lanzado más de 50 misiles, incluido uno balístico que sobrevoló el espacio aéreo de Japón, provocando alerta no solo en Seúl, sino que también en Tokio. Estas acciones de Corea del Norte amenazan la paz y la seguridad de Japón, de la región y de la comunidad internacional, y eso es absolutamente inaceptable. Una escalada que ocurre en momentos en que la atención de los surcoreanos se centra en el periodo de luto nacional, después de que más de 150 personas murieran en una estampida humana durante la celebración de Halloween. Ahora. Bueno, lamentablemente la tensión no hace sino que escalar porque una nueva alarma por lanzamiento de misiles de corto alcance desde Corea del Norte se registró esta vez hace pocos instantes, pero en Japón. El país nipón emitió una alerta a los ciudadanos de las regiones de Miyagi, Yamagata y Niigata para que buscaran refugio de manera inmediata. Este aviso, entregado por el gobierno japonés, fue dado a conocer a través de la televisión abierta y encendió cientos de alarmas en la zona a través del sistema J-Alert a las 7:50 horas locales de este día jueves. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y la tensión solo aumenta en Brasil a 3 días de las elecciones donde ganó Lula da Silva, al punto de que manifestantes han ido hasta cuarteles a pedir una intervención militar. Y en una de las carreteras de Sao Paulo se registró un grave incidente. Mire. No aceptamos a un ladrón como presidente. Los ladrones deben estar en la cárcel. Las Fuerzas Armadas deben actuar porque Brasil ya está fuera de control. Son los seguidores más acérrimos del presidente Jair Bolsonaro y no aceptan el resultado de las elecciones del pasado domingo. Son más de 210 las protestas que están activas en 2 estados del país, entre ellos Minas Gerais, Sao Paulo y Paraná. Manifestaciones donde los camioneros del país se han vuelto protagonistas, provocando más de 160 bloqueos en las carreteras federales de Brasil. La orden para todos los camioneros de todo Brasil es permanecer como estamos. La petición de miles de bolsonaristas es clara:
Pide la intervención militar pese al triunfo democrático de Lula da Silva. De hecho, se reunieron frente a cuarteles de Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro. Pero la tensión llegó a tal nivel que un auto atropelló a 11 bolsonaristas que bloqueaban una carretera en Sao Paulo a modo de protesta. Manifestaciones que preocupan a la policía y a las autoridades nacionales. Según el Ministerio de Justicia, 912 conductores fueron multados entre este lunes y martes por bloquear las carreteras. La Policía Federal de Carreteras tiene que actuar con mucho cuidado junto con nuestros socios de seguridad pública. Primero iniciar un diálogo, una negociación. Protestas que no se acallan 24 horas después de que Bolsonaro dijera que las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero que sus métodos no serán los mismos que los de la izquierda. Siempre me han acusado de ser antidemocrático. Y contrariamente a mis acusadores, siempre he jugado dentro de las 4 líneas de la Constitución. Declaraciones donde no habló de su derrota y que causaron molestia en parte de la población brasileña. La forma en que habló es que está disfrutando de las manifestaciones. Yo creo que por ser presidente podría poner fin a esto, pero dijo que las protestas que no interfieren con el derecho de vía deben continuar. Las manifestaciones ya generan un impacto que va más allá del aumento en el tráfico y los bloqueos de las vías. Asociaciones de varios sectores de la economía ya denuncian dificultades. Hasta este martes, más del 70% de los supermercados en 8 estados del país enfrentaron problemas de abastecimiento. Y el aeropuerto internacional de Sao Paulo, el más grande de Brasil, hasta la noche este martes suspendió al menos 25 vuelos. Hasta el entretenimiento se ha visto afectado, ya que el cantante brasileño Gustavo Lima anunció la cancelación de uno de sus shows. Una derrota que parte de la población se resiste a reconocer, mientras Lula ya prepara su llegada al poder el próximo 1 de enero. Y esta noche el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos rompe su silencio de 5 años y lo hace aquí, en Informe Especial. Villalobos habla en exclusiva del proceso judicial que enfrenta debido a la investigación por el mal uso de gastos reservados durante su mandato en la institución. El reportaje Gastos Reservados, una billetera para el fraude, también ahonda en la indagatoria en contra del ex líder de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, investigado por el Ministerio Público por el uso de fondos públicos asignados a la institución. Tenemos un adelanto de este imperdible de Informe Especial. Bruno fue un hombre poderoso. Nombrado general director de Carabineros por la presidenta Bachelet, 3 años después saludó al entrante presidente Piñera. Mientras un incómodo Sebastián trataba de liberar su mano del fuerte apretón de Bruno, este, sin soltarle la diestra y sonrisa mediante, rápidamente le espetó que a esa misma hora estaba ya su renuncia indeclinable en una oficina presidencial. Y así pasó a retiro con saludables 58 años. Esta es mi casa, yo no tengo un penthouse, como lo señalaron algunos medios. No tengo departamento en Miami, no tengo departamento, ni he pretendido comprarme porque no tengo plata para comprarme un departamento en Miami. Bruno Villalobos Krum estuvo detenido 3 meses en una prisión policial y hace casi un año se mantiene en reclusión nocturna, castigo monitoreado por miembros de esa policía que él comandó. Acusado de malversar en un decenio 67 millones de pesos, el general Villalobos ha guardado un silencio de 5 años. Hoy hablará en exclusiva en este informe especial dedicado al uso y abuso de los gastos reservados. No me apropié, ni sustraje, ni ayudé a sustraer. Yo recibí y entregué gastos reservados. Lo recibí en mi calidad de general director o en mi calidad de jefe de alguna alta repartición. Por consiguiente, estos fueron entregados a la función que yo cumplía como carabinero y que está establecido en la ley, y se gastaron y se utilizaron conforme a esa ley.
La ley define los gastos reservados como egresos que se faculta realizar a determinadas entidades para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la jefatura del Estado que por su naturaleza requieran de reserva. ¿Cuál es el problema con los gastos reservados? Hay varios. De partida, buena parte del dinero de esta millonaria caja chica se entrega en billetes a 11 entidades estatales. El Ejército ocupa más del tercio de estos fondos. La Presidencia de la República, un 21%. Carabineros recibe un 7%. El maletín con plata, por así decirlo en términos muy domésticos, muy prosaicos, es infiscalizable. Ajena a escándalos asociados con el mal uso de recursos públicos, parecía estar hasta hace algunos años la Policía de Investigaciones PDI, pero la situación cambió el año pasado. Héctor Espinosa, su esposa María Neira y el subcomisario Eduardo Villablanca, ayudante del jefe policial, fueron formalizados por los delitos de malversación, falsificación de instrumento público y lavado de dinero. Espinosa se habría apartado de la ética, pues el Ministerio Público concluyó que entre los años 2015 a 2017 el jefe de la PDI sustrajo dinero en moneda nacional que, estando destinado a gastos reservados, él incorporó a su patrimonio. Informe especial. Hoy, después de 24 horas, Central, en TVN. Bueno, no queda nada de tiempo, solo 4 días para el comienzo de la cumbre climática anual que este año se va a realizar en Egipto y Chile va a tener un rol importante. Estamos junto a Marcelo Lagos para hablar de esto. Marcelo, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Iván. Destino Tierra. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer una cumbre climática si los compromisos del anterior todavía ni siquiera se han materializado? Tú nos dirás. Bueno, llegó la hora de la implementación. Todos bien saben que hay compromisos de todos los países y Chile juega un rol clave en ello, pero ahora esa cancha debe rayarse. Esa es la bajada que viene y la esperanza que tenemos muchas y muchos en la COP27 que parte este domingo y concluye el 18 de noviembre. Veamos algunas cifras porque son bastante preocupantes. Decimos el aumento de la temperatura, esto ya está afectando a más o menos el 14% de la población que queda expuesta a olas de calor cada 5 años. Si esta alza, esto es con 1,5% aumento de la temperatura. Que es el escenario optimista. Y este es el escenario pesimista. Si aumenta 2 grados la temperatura ya pasaríamos del 14% de la población al 37%. Hay que partir de la base que ya somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta, por lo tanto, el impacto y las consecuencias que tiene el cambio climático en el mundo son gigantescamente sustantivas. Por ello que es prioritario ciertamente conversar y rayar esa cancha. Ahora, si vemos el tema de las sequías también es tremendo. El aumento de este 1,5 grados que dices tú es el escenario optimista genera esto. 350 millones de personas expuestas a la sequía. ¿Y lo que pasa con 2 grados? Se dispara. Hay que partir de la base de que los procesos hidrometeorológicos los vemos día a día. Aquí ya no hay nada que leer ni bajar documentos de internet. Los hechos son reales y concretos. Necesitamos una serie de estrategias concretas, acciones concretas para transformar la matriz energética y evidentemente disminuir el efecto de los gases de efecto invernadero. Bueno, estamos a días nada más de la COP27. Va a jugar un papel importante Chile. Vamos a ver el siguiente informe. Seguimos con Marcelo Lagos. Las olas de calor en Europa y América del Norte, las inundaciones en Asia y los deshielos en los polos son solo algunas de las catástrofes naturales que año a año observamos con más frecuencia en la Tierra. Esto ha sido muy traumático. Vi a muchas personas que se las llevó la inundación. No tuve tiempo de sacar las cosas de la casa. Me recuerda al Titanic, estaba tan asustada. Frente a esto, las autoridades de gran parte del mundo se han ido movilizando para enfrentar esta batalla. Y a partir de este fin de semana es el turno de la Conferencia de las Partes, más conocida como la COP. Cumbre climática que llega a su versión número 27 y que reunirá casi 2 semanas a 197 países y territorios en Egipto. El principal objetivo, reducir las emisiones de gases contaminantes. Tenemos que hacernos cargo de las causas. Si no nos hacemos cargo de las causas, vamos a vivir inundándonos, teniendo que hacernos cargo de las consecuencias que ya ocurren. Y por lo tanto, esa brecha que tenemos en que los países no están suficientemente rápidamente reduciendo sus emisiones, esa yo diría que es la tarea más importante en esta COP. En representación del país, además de medio ambiente, irán también las carteras de transporte, energía y ciencia. Pero los protagonistas no solo serán los miembros del gobierno.
Chile, en esta oportunidad, contará con un pabellón, es decir, diferentes eventos donde miembros de la sociedad civil podrán ir exponiendo los avances en el país en la lucha contra el cambio climático. Van a haber anuncios tales como lo que estamos haciendo en metano, que estamos haciendo con nuestra estrategia de hidrógeno verde, que es lo que estamos haciendo con nuestras estrategias para la seguridad hídrica, los consejos de cuenca. Hay muchos temas en que Chile está avanzando y lo va a ir a comunicar. Llevar alcaldes, miembros de la sociedad civil a este tipo de reuniones lo que hace es comprometerlos para que participen de manera más activa aún en la agenda país. La agenda país involucra alcanzar la carbono neutralidad. Chile ha tomado protagonismo en esta COP porque le tocará liderar junto a Alemania la mesa de pérdidas y daños ambientales. Ambos serán los países facilitadores y será una de las instancias más complejas de la cumbre. Facilitar o guiar significa ser de puente. Ser de puente, escuchar activamente las distintas posiciones que están lamentablemente bastante divergentes entre los países desarrollados y en desarrollo para lograr encontrar puntos en comunes y a partir de ahí construir un camino en común. Los países pobres y de desarrollo medio, como Chile o como Pakistán, no pueden pagar por las pérdidas y daños que han estado experimentando como consecuencia de las acciones de otros, en este caso particular de los grandes responsables del calentamiento global, que son los países desarrollados. Países desarrollados y en vías de desarrollo que recorren un camino común, reducir las emisiones contaminantes, metas que año a año van presentando los países en la cumbre. Es necesario hacer un seguimiento de las metas volantes que cada uno de los países se ha autoimpuesto para alcanzar la meta de largo plazo, que es la carbono neutralidad a mediados de siglo o poco después. El Acuerdo de París, firmado por 97 países en 2016, habla sobre la urgencia de reducir los gases de efecto invernadero y así evitar el aumento de 2 grados en el planeta que se proyecta para fines de siglo. Los esfuerzos aún son insuficientes, pero instancias como la COP representan una esperanza para el planeta Tierra. Bueno, el escenario, como usted lo ve, no es nada de halagüeño, por supuesto. Y Marcelo, queremos revisar los principales objetivos de la COP para ver si es que son materializables o no. Palabras que ya todos muchos conocen, la hemos leído 1000 veces. Lo principal, adaptación, cómo nos adaptamos a lo que ya está pasando. No hay que dar ningún ejemplo, los hechos son concretos. Mitigación, cómo disminuimos los niveles de gases de efecto invernadero, cómo se implementa esos acuerdos, eso que está en el papel. Financiación, cómo financiamos ciertamente el traspaso de combustibles fósiles a energías renovables, cómo financiamos en la adaptación también a todo lo que viene y particularmente la mesa que comparte Chile con Alemania, cómo evaluamos y mejoramos las pérdidas y daños asociados al cambio climático. Evidentemente los países más pobres, más vulnerables, el sur global generalmente es el que paga las consecuencias del cambio climático. ¿Cómo rayamos esa cancha? Se va a conversar a partir de este domingo en Egipto. Poco se puede avanzar en esto si las grandes potencias, las más industrializadas, no se comprometen con los acuerdos. Ya no podemos esperar más. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches, Iván. Bien, pero nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. ...24horas.cl. Comienza noviembre y muchos deben estar atentos, ya que es el plazo para que puedan postular a algunos de los bonos y beneficios que tiene el Estado. Revisa en 24horas.cl el detalle de las ayudas que estarán disponibles. Y en TVN entregamos lo mejor de nosotros para colaborar con la Teletón y junto a ustedes lograr la rehabilitación de los más de 31.000 niños y jóvenes que se atienden todos los días en los 14 institutos a lo largo del país. La entrega de millones de personas en estos 44 años nos emociona y nos hace bien a todos los días. Teletón 4 y 5 de noviembre, todos los días. Y ya no queda nada. No queda nada. Quedan como 48 horas. No se pierdan segundos, viene informe especial. Gracias por informarse con nosotros y nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Buenas noches.